Lucía tenía 29 años y desde niña había sentido una atracción casi obsesiva por los ovnis y los misterios del universo. Su fascinación la llevó a recorrer parajes solitarios en busca de respuestas. Una tarde, mientras exploraba un bosque denso y apartado, un resplandor inusual entre los árboles llamó su atención. Cautelosa, avanzó hasta encontrarse con un artefacto que parecía fusionarse con la naturaleza. No era completamente metálico ni orgánico, sino una mezcla de ambas cosas, pulsante y viva. El objeto tenía una entrada abierta, una especie de grieta luminosa. Con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso adelante y, sin darse cuenta, se encontró en su interior. La estructura parecía más grande por dentro de lo que aparentaba desde afuera. Un resplandor tenue bañaba el espacio, emanando de paredes traslúcidas que parecían respirar. Frente a ella había unos cristales extraños. Al acercarse, su aliento se entrecortó. Dentro de esas superficies transparentes había criaturas. Una araña con extremidades exageradamente largas, un delfín flotando en un líquido azulado y una figura grotesca, un ser de gran tamaño que no podía identificar. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un temor irracional la invadió. Giró sobre sí misma buscando la salida, pero la entrada ya no estaba. No había puerta. No había forma de salir. El pánico la llevó a moverse sin control. Tropezó con una maraña de hilos luminosos que colgaban del techo. Uno de ellos rozó su mano y un dolor punzante le atravesó el dedo. Un corte profundo apareció en su piel. La sangre goteó al suelo. Pero antes de que pudiera reaccionar, de unos orificios en la pared surgieron pequeñas luces flotantes que se arremolinaron alrededor de su herida. En segundos, el corte desapareció, pero su dedo tenía un aspecto extraño, como si la piel se hubiera tensado demasiado, como si no perteneciera del todo a su cuerpo. El artefacto vibró. Lucía perdió el equilibrio y cayó al suelo. Un objeto afilado en el suelo le rasgó la pierna. Gritó de dolor. Otra vez, las luces emergieron y comenzaron a sellar la herida. La carne se regeneró, pero su pierna ahora tenía una curvatura extraña, casi antinatural. El terror la paralizó. ¿Qué era este lugar? ¿Qué le estaba haciendo esta nave? Se tambaleó hasta alcanzar un ventanal que se materializó ante sus ojos. Afuera, vio el bosque. Su esperanza se avivó, pero solo por un instante. La nave entera vibró, y en un segundo se elevó con una velocidad imposible. Lucía fue lanzada contra el suelo. Miró hacia la ventana y vio la Tierra reduciéndose, perdiéndose en la inmensidad del cosmos. Intentó gritar, pero un dolor abrasador le recorrió la cabeza. Había sufrido un fuerte golpe. Su visión se nubló. Apenas consciente, sintió las luces flotantes envolviéndola de nuevo. Trató de apartarlas, pero ya no tenía fuerza. Su cuerpo temblaba mientras sentía su cráneo reconstruirse, pero no como antes. Un tejido amorfo y grotesco cubría la herida, extendiéndose más allá de su piel. Algo en su interior le decía que ya no era ella, que cada reparación la transformaba en algo diferente. No, no más, por favor, gimió con un hilo de voz, su mente aferrándose a los últimos vestigios de humanidad que le quedaban. La nave tembló de nuevo, preparándose para otro impulso. La oscuridad la envolvió, y luego el vacío. Lucía despertó con un espasmo. Ya no estaba en el suelo, sino suspendida en el aire por una serie de filamentos traslúcidos que la sostenían. Su cuerpo entero hormigueaba. Intentó moverse, pero cada músculo parecía tener una nueva resistencia, como si no respondiera completamente a su voluntad. Lentamente, los hilos la depositaron en el suelo. Su reflejo
apareció en una superficie vidriosa al otro lado de la nave. Un grito quedó atrapado en su garganta. Sus rasgos eran los mismos, pero algo en su piel, en sus ojos, en la forma en la que su cuerpo se movía, había cambiado. Sus manos temblaban al tocarse la cara. Su piel ya no tenía la calidez habitual, sino una textura suave, como de porcelana, pero con ligeros surcos que no deberían estar ahí. Se arrastró hasta la ventana de la nave. La Tierra ya era solo un punto lejano, y la nave viajaba a una velocidad incomprensible. Se giró de golpe al sentir un movimiento detrás de ella. Una de las criaturas que había visto en los cristales se movió. No era la araña, ni el delfín. Era la criatura grande e informe, aquella que no había podido distinguir, y ahora la miraba. O al menos, eso parecía. Lucía retrocedió con el corazón latiendo desbocado. Entonces comprendió. Ese ser antes había sido alguien como ella. Algo la envolvió en un escalofrío incontrolable. Sus pensamientos se tornaron caóticos. Iba a convertirse en eso. Sintió un nuevo estremecimiento en la nave. Se tambaleó y cayó de rodillas. Más luces emergieron de los orificios en las paredes, flotando a su alrededor. Su cuerpo ardió de inmediato. Se estaba modificando de nuevo. «No, déjenme, no más», y la carne de su brazo comenzó a cambiar. Una estructura ajena brotó de su piel, retorciéndose, como una nueva extremidad en formación. Con un último impulso, la nave se aceleró. Todo se volvió blanco, y luego dejó de sentir. Si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. Quisiera decirte que hay una forma de sobrevivir, pero mentiría. No sé cuánto tiempo me queda. No sé cuánto tiempo nos queda. Mi nombre es Daniel Argüelles. Soy científico. Trabajo en un observatorio en el desierto de Atacama. Nuestro equipo monitoreaba el paso del asteroide 2024 y por R4, pero no era solo eso. Nos ocultaron la verdad. Ese objeto nunca fue un simple trozo de roca flotando en el espacio. Lo que cayó, lo que llegó con él, es algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó con la primera anomalía. El asteroide 2024 y R4 había cambiado de trayectoria de manera sutil pero perceptible. En el observatorio notamos la desviación, pero los datos fueron rápidamente clasificados. Nos ordenaron continuar con nuestras tareas sin hacer preguntas. Pero la incertidumbre se hizo más grande cuando la señal llegó. No fue un pulso electromagnético, ni una interferencia habitual. Era un patrón, repetitivo, creciente, como si algo intentara comunicarse. No tenía sentido. Un asteroide no transmite señales. Al menos, no debería hacerlo. Intentamos descifrarlo, creyendo que era un error instrumental. Sin embargo, la señal se hacía más intensa cada vez que enfocábamos el telescopio en la roca espacial. Entonces comprendimos algo aterrador. El asteroide nos estaba observando. Los militares nos visitaron al día siguiente. Nos dijeron que la misión se había modificado, que ahora debíamos centrarnos en registrar todo sin hacer preguntas. Sabíamos que ocultaban algo más, pero nadie tuvo el valor de cuestionarlos. Solo queríamos seguir con vida. Cuando el impacto ocurrió, no hubo una explosión masiva. Fue un descenso controlado, casi antinatural. Algo dentro del asteroide absorbió la energía cinética antes del choque. Lo que debería haber sido un cráter ardiente y destrozado se convirtió en una hendidura profunda, como si la Tierra hubiera sido perforada desde dentro. La primera expedición fue liderada por los militares. Ninguno de ellos volvió. 2 horas después,
El campamento captó señales de movimiento en la zona de impacto. Enviaron un segundo equipo. De ellos, solo regresó un hombre. No hablaba, no reaccionaba, solo caminaba de vuelta con una expresión vacía. Cuando intentamos detenerlo para examinarlo, vimos sus ojos. No reflejaban la luz. El caos estalló. Gritos, disparos. Pero la criatura, si aún podía llamarse así, no se inmutó. Solo seguía avanzando entre nosotros, como si ya no nos viera. Luego, uno de los nuestros comenzó a cambiar también. Fue cuando supimos que no podíamos huir. Escucha con atención. No importa lo que digan en las noticias, lo que los gobiernos traten de ocultar. El asteroide impactó en una zona desértica y alejada. Dijeron que fue un impacto menor, que no hubo víctimas. Pero yo estaba ahí. Vi lo que salió del cráter. Y no era humano. Poco después llegaron muchos más militares, controlando la situación con precisión quirúrgica. Nos inyectaban un suero verde cada 4 horas sin explicaciones, asegurando que era un protocolo de adaptación. El líquido ardía en nuestras venas, y con cada dosis sentíamos que algo en nuestra percepción cambiaba sutilmente. No hubo más incursiones no autorizadas. Con total seguridad, fuimos escoltados a la zona del impacto. Los primeros en llegar fueron los militares. No dejaron que nadie se acercara. Pero nosotros, los astrónomos, teníamos autorización para hacer mediciones. Lo que encontramos, Dios, no puedo explicarlo con palabras. Fue como mirar dentro de un abismo, un agujero negro hecho de algo vivo. Los soldados desaparecieron primero, uno por uno. Luego fue nuestro equipo. Creíamos que era la radiación del impacto, pero no era eso. No nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Nos observaban, nos imitaban. Algunos regresaron, pero no eran los mismos. Si ves a alguien mirándote fijamente, sin parpadear, corre. No son personas. No lo han sido desde hace días. He estado escondido en este refugio durante 3 días. O al menos, eso creo. El tiempo aquí no es normal. A veces veo el sol ponerse 2 veces en el mismo día. Otras veces, la noche dura eternamente. Estoy atrapado en algo que no comprendo. Y lo peor de todo, no estoy solo. Las transformaciones fueron progresivas. Al principio era solo una rigidez en los movimientos, una expresión perdida en el rostro. Luego dejaron de parpadear, dejaron de hablar, solo miraban. Intentamos escapar, pero el perímetro estaba sellado. Nadie respondía a nuestras llamadas. El desierto se tragaba nuestras voces. Los últimos sobrevivientes nos refugiamos bajo tierra, en un túnel de servicio abandonado. Pero algo estaba con nosotros. Lo veíamos en las sombras, en los reflejos de nuestros propios ojos. Uno por uno, comenzamos a darnos cuenta. Habíamos mirado demasiado. Habíamos escuchado la señal. Nos habíamos convertido en parte del fenómeno. Entonces llegaron los sonidos, ese zumbido persistente en los límites de la conciencia, como un canto que nadie podía recordar, pero que todos reconocíamos. Era una voz, o muchas voces superpuestas. El desierto dejó de ser el desierto. Nos dimos cuenta de que la realidad se estaba fragmentando a nuestro alrededor. A veces el cielo se partía como un espejo roto, dejando entrever figuras en un espacio sin forma ni luz. Otras veces el suelo vibraba como si algo enorme caminara bajo la superficie. Había más que sombras y distorsiones. En algún momento de nuestra resistencia, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos atrapados. Había otros, atrapados en la misma distorsión del tiempo y la realidad. Gente que había desaparecido décadas atrás, sin comprender cómo habían llegado aquí, mirándonos con los mismos ojos vacíos.
no era un simple fenómeno astronómico. Era una invasión silenciosa, una alteración de la naturaleza misma de la existencia. Y nosotros, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada recuerdo, nos estábamos convirtiendo en parte de ella. Y ahora estoy aquí, hablando contigo, intentando advertirte. Si llegas a este punto, si sientes que alguien te está observando aunque estés solo, no mires, no escuches, no sigas las voces, porque ya es demasiado tarde. Final de la transmisión.